Hola chicos, estamos en este nuevo video para hablar de la actividad número 4 y en este video vamos a plantear el aumento y disminución de la temperatura. Para eso tenemos que tener en cuenta el agua sólida, agua líquida y agua gaseosa o vapor, como también se conoce. Bueno, acuérdense que estamos practicando ciencia del alrededor, todo lo que nos rodea. Esta es una imagen de la actividad que les dejé, la actividad de cambio de estado de la materia. Bueno, vamos a tener en cuenta el ciclo del agua en esta actividad, por lo tanto vamos a ver el agua en estado sólido, líquido, gaseoso o en este caso vapor también como se lo llama. Acuérdense que en el ciclo del agua el agua puede pasar en esos tres estados de la materia, puede cambiar, ¿no? En el primer ítem nos habla de acuerdo con el modelo corpuscular, la materia está formada por partículas en movimiento con espacios vacíos entre ellas. En el subítem A me dice escribe a cuál corresponde cada estado. En el subítem B me hace una pregunta. ¿En qué te basaste para decidirlo? ¿Sí? Ustedes tienen que responder con sus palabras por qué eligieron en el subítem A cada estado, ¿sí? Y cada representación esquemática. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo para que puedan tener en cuenta para poder eh, responder cada uno de estos ítems que están acá, ¿sí? Primero vamos a retrotraernos a la actividad anterior, que vimos estados de la materia, ¿sí? Por lo tanto vamos a hablar primero de el estado sólido, ¿sí? Para eso traje una imagen de un hielo derritiéndose, en la naturaleza lo podemos ver, ¿sí? En los casquetes polares, en los glaciares, ¿sí? Para analizar esto, no solamente con la imagen necesitamos, sino que tenemos que aumentar la imagen con una lupa o con un microscopio, ¿sí? Para poder ver adentro y ver las partículas microscópicas, ¿sí? Vemos las partículas que no están del todo quietas, tienen un poco de movimiento y como nos dice acá, hay un espacio vacío entre ellas, ¿sí? Acá vemos las partículas, ¿sí? Y ahora vamos a describir las características de esas partículas. Por ejemplo, una de las características, ¿sí? Sería que no se comprime, las partículas están muy juntas. Otra característica sería se descomprime, las partículas se alejan aún más, o sea que las puedo alejar un poco más, ¿sí? Estas partículas se pueden alejar, se pueden separar. ¿Sí? Otra característica que tiene forma propia y volumen definido. ¿Sí? Si vemos acá, tenemos la forma del hielo y el volumen definido, ¿sí? Después podemos hablar más específico de la densidad, que la densidad es muy alta. ¿Qué es la densidad? Que tiene mucha cantidad de materia o partículas por unidad de volumen, ¿sí? Que este volumen tiene mucha cantidad de partículas. Ahora lo vamos a ver más adelante y vamos a comparar con los otros estados y vamos a ver que es así, ¿sí? Y por último, las partículas están muy ordenadas, ¿sí? Fíjense que acá todas las partículas están ordenadas. Bueno, esto es para tener en cuenta el estado sólido. Ahora pasamos al estado líquido. Y en el estado de líquido yo les traje una imagen, ¿sí? Una playa donde hay agua, ¿sí? El mar, olas, agua en movimiento. Volvemos otra vez a observar con una lupa, un microscopio, para ver las partículas, cómo interactúan. Fíjense que las partículas ahí tienen movimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver, como describimos con el estado sólido, vamos a describir las características del estado líquido. En el estado líquido, por ejemplo, se pueden comprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas no están muy juntas, ¿sí? Fíjense que están un poco separadas, no están así como en el estado sólido, ¿sí? Entonces las podemos juntar más. Otro, se descomprimen, o
O sea que se pueden alejar más. También se pueden alejar más. Otra característica, no tiene forma propia. Fíjense que el agua no tiene forma propia, va a tener forma del recipiente. Si está en un vaso con agua, va a tener la forma de un vaso con agua. Si está en la forma de una pecera, va a tener la forma de la pecera. ¿Sí? Eso quiere decir cuando no tiene forma propia. Sí volumen, porque podemos ver el volumen del agua contenido en un vaso de agua. ¿Sí? Después, bueno, volvemos a hablar de la densidad. ¿Sí? Es menor que en los sólidos. Menor cantidad de materia o partículas por volumen que en un sólido. ¿Sí? Acá vemos que un líquido puede llegar, como están más separadas que en el estado sólido, van a tener menos cantidad de partículas. ¿Sí? Y por último, las partículas están un poco ordenadas. ¿Sí? Un poco ordenadas y un poco desordenadas. ¿Sí? No están tan ordenadas como muy ordenadas como en el estado sólido. Están un poco ordenadas y un poco desordenadas también. ¿Sí? Bueno, ahora cuando terminamos con esto, vamos al siguiente estado, que es el estado gaseoso. En el estado gaseoso yo traje una imagen, ¿sí?, de vapor de agua, ¿sí?, el vapor que se forma en la selva. ¿Sí? Esto en el estado gaseoso, fíjense que cómo está el vapor, ¿sí?, evaporándose de la humedad de la selva. ¿Sí? Volvemos otra vez a aumentar con una lupa, un microscopio, para ver las partículas en este estado. Y vamos a ver que las partículas tienen mucho movimiento, mucho más que el líquido y mucho más que el sólido. ¿Sí? Bueno, volvemos a hablar de las características. Se comprimen, o sea que se pueden juntar, porque están separadas, las partículas están separadas acá, fíjense, más que en el líquido y más que en el sólido. ¿Sí? Se descomprimen, las partículas se pueden alejar aún más. O esto, ¿sí?, estas partículas en estado gaseoso se pueden volver a separar un poco más. ¿Sí? No tiene forma propia ni volumen definido. ¿Sí? Los gases no podemos ver dónde empiezan y dónde terminan. ¿Sí? Por eso no tiene un volumen definido. Y no tiene forma porque va a tener siempre la forma del recipiente donde esté contenido. Por ejemplo, el aire que hay en un globo va a tener la forma de un globo. ¿Sí? Volvemos a hablar de la densidad. La densidad es muy baja a comparación de ¿quién? Del sólido, ¿sí?, o de un líquido. Tiene poca cantidad de materia o partículas por unidad de volumen que un sólido. ¿Sí? Fíjense que acá hay mucho menos cantidad de partículas que acá o que acá. ¿Sí? Por esta unidad de volumen que hay acá es la misma que esta y es la misma que esta. ¿Sí? Por último, las partículas están muy desordenadas. Y acá vemos que hay un desorden, no hay un orden como en el estado sólido, y no están tan ordenadas como el estado líquido tampoco. ¿Sí? Bueno, terminando con esto, pasamos a la siguiente imagen, que en esta siguiente imagen, siempre teniendo en cuenta el ciclo del agua, ¿sí?, y los estados de la materia, que el agua puede transitar en eso, el año pasado lo vieron, y en la primaria también, el ciclo del agua. Bueno, en el ítem 2 me dice resuelve las siguientes consignas relacionadas con los cambios de estado de la materia. Vamos al subítem A y me habla, subraya con un color rojo los cambios progresivos y con un color azul los cambios regresivos. Luego explica con tus palabras el significado de los cambios de estado progresivos y los cambios de estados regresivos. En el subítem B me dice subraya con una X si son correctas las siguientes afirmaciones. De no serlo, corrige los errores y escribe la forma correcta. En el subítem C me dice completa el siguiente esquema con el nombre del cambio de estado correspondiente. Acá yo voy a dar una explicación que les va a ayudar a poder resolver estos ejercicios y estos subítems que hay en este
ítem 2. Bueno, empezamos. Acá voy a traer 3 imágenes. Otra vez de vuelta, la materia en cada uno de su estado. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Sí? Hielo derritiéndose, las olas del mar y el vapor de la humedad que se va evaporando de la selva. Tenemos que tener en cuenta, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? La temperatura, ¿sí? La medición de temperatura en cada uno de estos estados, que no es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense que el hielo, el agua sólida, tiene que estar a menor de 0 grados centígrados para que se pueda solidificar. El agua líquida puede estar en un rango de temperatura de 0 grados a 100 grados centígrados. ¿Sí? Y mayor a 100 grados centígrados el agua está en estado gaseoso. Ahora vamos a ver estos dos estados, líquido y gaseoso, que a veces puede tener una temperatura diferente, que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, primero lo que voy a hablar a partir de esto es cuando empezamos de una temperatura menor, por ejemplo el hielo, y pasamos a una temperatura mayor, por ejemplo, estado gaseoso del agua, vapor de agua. La temperatura sube. Cuando la temperatura aumenta de un menor grado a un mayor grado, esto se llama aumento de temperatura o cambio progresivo. Cuando aumento de una menor temperatura, cuando el agua está sólida a un estado líquido, eso es un cambio de estado de la materia. Ese cambio de estado de la materia se llama fusión o licuación. Después podemos pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Esto también es un cambio de estado de la materia y esto también tiene su propio nombre. Este nombre se llama vaporización. Acuérdense en este nombre, ¿sí? Que más adelante vamos a ver una especificación de este nombre, ¿sí? Porque hay dos tipos de vaporización. Bueno, seguimos con esto. Acá también podemos saltear, ¿sí? De un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por un estado líquido. ¿Sí? Cuando la temperatura de una menor temperatura salta rápidamente a una mayor temperatura muy elevada. Esto se llama, este cambio de la materia, se llama sublimación progresiva o volatilización. ¿Sí? Esto cuando pasa de estado sólido a estado gaseoso. ¿Sí? Lo podemos ver eh, en las esferas para aromatizar, ¿sí? Aromatizantes ambientales. ¿Sí? Están en estado sólido y después se volatilizan, ¿sí? Se transforman en un gas. Bueno, hablando de esto, también podemos hablar, también teniendo en cuenta, ¿sí? Que por la temperatura puede pasar de una temperatura mayor a una temperatura menor, y cuando sucede esto, este cambio es una disminución de temperatura o un cambio regresivo. ¿Sí? Esto cuando baja la temperatura de una temperatura mayor a una temperatura menor. Cuando esto sucede, podemos pasar, por ejemplo, de estado vapor de agua a encontrar a agua líquida. Se comprimen las partículas y pasan a un estado líquido. Se juntan las partículas. Este cambio se llama condensación. ¿Sí? El agua se condensa, está transformándose de vapor a agua líquida. Después podemos pasar descendiendo más la temperatura de un estado líquido a un estado sólido. Este cambio de estado de la materia se llama solidificación, ¿sí? Porque el agua líquida se solidifica, ¿sí? Se cristaliza. Bueno,
vamos a ver que también pasa acá, que nosotros podemos tener, por ejemplo, un pasaje de estado de una temperatura mayor rápidamente a una temperatura menor, ¿sí? De un gas, de un vapor a un sólido, sin pasar por el estado líquido. Este cambio de temperatura se llama o se lo conoce como sublimación regresiva o cristalización. Regresiva, ¿sí? Regresiva porque baja la temperatura, ¿sí? Igual que acá. Progresiva porque aumenta la temperatura de una menor a una mayor, ¿sí? Bueno, con esta información pueden hacer todo lo que tienen acá, ¿sí? El ítem A, el ítem B y el ítem C. Bueno, no. Bueno, acá estamos en el apartado que vamos a hablar del tema, siempre teniendo en cuenta el ciclo del agua, que vamos a hablar del tema que le dije que tengamos en cuenta la vaporización, ¿sí? Este cambio de estado de la materia, ¿sí? Donde la vaporización, ¿sí? Tiene dos apartados diferentes, por ejemplo, la evaporación y la ebullición, que ambas no es lo mismo. Cuando yo hablo de evaporación no es lo mismo que la ebullición, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la evaporación y la ebullición, por un lado, ¿sí? Dos cosas totalmente diferentes en este ciclo. Por lo tanto, cuando hablamos de la vaporización, tenemos que tener en cuenta la evaporación. ¿Qué pasa en la evaporación? ¿Sí? El agua se cambia de estado líquido gaseoso, pero este cambio solamente se produce únicamente en la superficie de la masa líquida, ¿sí? Esto lo podemos ver en eh, cuando algún río, océano, mar, ¿sí? Se está eh, evaporando solamente en la parte superior, ¿sí? No es que todo el líquido está transformándose en estado gaseoso, sino en la parte superior, ¿sí? Eh, bueno, por ejemplo, ¿sí? Como les mostré en la imagen anterior, ¿sí? La humedad del agua de la selva, ¿sí? Cuando sale el sol y vemos toda esa neblina, es que la parte superior del líquido se está evaporando, ¿sí? No toda, sino en la parte superior. Ese resto de agua, esa capa fina que hay arriba de las plantas, el rocío, como se lo conoce. Ejemplos de ellos, ¿sí? Es, por ejemplo, el agua que se evapora en los océanos, ¿sí? Formando vapor de agua. Otro ejemplo, el agua de la humedad de las selvas que se evapora formando vapor de agua, como vemos en la imagen, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el otro concepto de vaporización, que es la ebullición. ¿Qué pasa en la ebullición? En la ebullición el agua pasa de estado líquido a gaseoso. Ese paso a vapor tiene lugar afectando toda la masa líquida. O sea que todo el líquido se está cambiando. No como en la vaporización, que en la vaporización solamente se produce únicamente la superficie de la masa líquida, la parte de arriba. Acá tengo una imagen y la imagen es, por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua en una olla para cocinar algún fideo, arroz o sopa. Cuando el agua está hirviendo, fíjense que todo el agua sale burbujas por todos lados del agua, ¿sí? No en la parte superior. Ejemplos de esto son, por ejemplo, cuando se tiene, por ejemplo, agua líquida en una olla y se la calienta llegando a los 100 grados centígrados.
cuando empieza a llegar a los 100 grados centígrados y superar, el agua empieza a hervir y todo el agua que está contenida ahí está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso, vapor. ¿Sí? Otro ejemplo que puede ser una sustancia diferente es cuando una sustancia como el alcohol tiene un punto de ebullición igual o superior a los 78 grados centígrados. Este punto de ebullición es el punto justo donde el agua está cambiando de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy y nos lo vamos despidiendo. Espero que estén bien y que se estén cuidando y nos vemos en el siguiente video de la siguiente actividad. Hasta luego, chicos.